El gobierno gobierna con sus piernas, hay leche y sal, tráeme esa polenta que come Mickey Mouse en los años 70, haceme un chegusán, gobierno polentero. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, hoy en día hablaremos de una selección culera, claro, pero no tan culera por decirlo así, sino que además es una de esas que le da pelea a casi cualquiera, claro, a casi cualquiera le da pelea. Así que hoy en día hablaremos con la selección de Venezuela, claro, sí, que es conocida como la Cenicienta de Conmebol, y claro, y me tocó nacer acá en esta tierra, a ver. Pero bueno, siguiendo con el tema, creo que además todos sabemos la misma historia de esta selección, que claro, goleadas, muchas goleadas, claro, y hasta puros pepazos. Bueno, ahora, ¿por qué hago este video? Pues miren, pues, ok, la selección de Venezuela ha sido fundada en el año de 1925. Bueno, fue la federación, ¿y qué va? Y además ha empezado a disputar torneos internacionales desde 1938 de manera oficial, pero no de carácter absoluto. O sea, bueno, sí de carácter absoluto, pero no de carácter profesional, sino de carácter amateur, claro. Hasta que además se ha considerado como la peor selección históricamente de Sudamérica. Claro, sí, por no decir que es la peor, sino que, pues claro, la que sería peor es Bolivia, porque actualmente solo depende de la altura. Y Venezuela pues no tiene altura porque ya se los desayuna todos fuera de Venezuela. Pero siguiendo con el tema, la Vinotinto, como es el apodo, claro, de la camiseta, que según un mito dice que los colores que dan amarillo, azul y rojo, que dan dicho color si los combinamos, aunque en realidad sería marrón en realidad. Siguiendo, pues Venezuela a partir del siglo XXI empezó a mejorar notablemente, claro, poco a poco empezó, y ahora antes pasó de ser una selección de relleno y después ahora es una de esas selecciones que le da pelea hasta Brasil, claro, porque empezó ganando y la terminó pechando, sí. Pero en día de hoy hablaremos de un torneo en el que la Vinotinto destaca demasiado, claro, en donde ni selecciones como Brasil, Argentina, Inglaterra, ni Alemania, ni Italia, entre otras, han ganado esos torneos, porque Venezuela les va a decir que les prepare el ano. Bueno, así que hoy en día hablaremos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, claro. Así es, que son unos eventos polideportivos que se disputan entre los países, claro, del Caribe, de Centroamérica y claro, países como Colombia, México y Venezuela, que también comparten la región Caribe. Así es. Y claro, hoy en día hablaremos de la selección de Venezuela en este torneo. Claro, desde 1938 hasta 2028. ¿Qué digo? 2018. Se me pasó, perdón. Y hablaremos más cómo sucedió y por qué este torneo especial es para la Vinotinto. Así que sin más preámbulo, comencemos. Dejando el relleno. Ok. La primera vez que Venezuela ha participado en un torneo de fútbol en estos juegos fue en la edición de 1938 organizado en Ciudad de Panamá, obviamente en Panamá, claro, en donde fue una liguilla. Ese equipo de Venezuela fue uno de esos 6 equipos que han jugado ese torneo, claro, contra las selecciones de Colombia, México, Costa Rica, El Salvador y la local Panamá, claro. Empezamos por el primer partido de Venezuela en toda su historia como selección de fútbol, que fue ante Panamá, que claro, también Panamá debutó como selección de fútbol absoluta por primera vez en su historia, y lamentablemente Venezuela caería por 2-1 ante Panamá, aunque se especula que en realidad ha ganado Panamá por 3-1. Siguiendo, luego Venezuela se enfrentó a México, donde perdió por la misma 1-0, pero después también perdió 3-2 ante El Salvador, pero esta vez dando pelea, y después cayendo goleada 3-0 ante Costa Rica. Y en el último partido al menos ganaron, esta vez ante su clásico rival, tanto cultural como futbolísticamente, Colombia, por un resultado de 2-1. Y así se empezó el famoso clásico de la frontera. Y pensar que los colombianos nos han ganado, cuando en realidad nuestro primer partido entre nosotros lo ganamos la Vinotinto, claro. Pero lamentablemente esta victoria no ha servido para nada, ya que Venezuela quedó como la peor del certamen con 2
puntos. Producto de una victoria, ningún empate y 4 derrotas. Solo anotó 5 goles y recibió 11 para una diferencia de gol de -6. Bueno, ahora pasamos a la edición de Barranquilla 1946, donde en el torneo de fútbol masculino Venezuela estaba claro con el formato de liguilla, claro, en ese torneo también, claro, donde jugaban las selecciones de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Puerto Rico, Curazao y Panamá, claro. Venezuela comenzó desde la segunda fecha, empezando perdiendo 2-0 ante Colombia, luego perdiendo 4-2 ante Costa Rica, 2-1 ante Panamá, pero después venciendo 3-2 a Guatemala, pero después perdiendo por la mínima ante Curazao, pero después goleando 6-0 a la selección de Puerto Rico. Venezuela se quedó en cuarto lugar con 6 puntos, producto de 3 victorias, 0 empates y 3 derrotas, con 25 goles a favor y 12 en contra, para así un +3 de Venezuela, llegando ahí como mejorando. Después de no participar en las ediciones de 1950 y 1954, pues Venezuela organizaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas de 1959. Claro, la selección de fútbol jugaría de nuevo, claro, en esta edición, y además con el mismo formato de liga, pero esta vez que habían 5 equipos y Venezuela estaba en uno de esos, y que además compartía la liguilla con las selecciones de Panamá, México, Puerto Rico y las extintas Antillas Neerlandesas. Empezó empatando 2-2 ante el conjunto neerlandés, luego perdió 3-1 ante México, empató 2-2 ante Panamá, pero después goleó 7-0 a la selección de Puerto Rico, en donde Venezuela se colgó la medalla de bronce con 4 puntos, producto de una victoria, 2 empates y una derrota, con 12 goles a favor y solo 7 en contra, y con una diferencia de gol de +5. Y además esta es la primera vez que en estos Juegos Venezuela se coloca la medalla de bronce. Ahora pasamos a la edición de Kingston 1962, organizado en Jamaica, los juegos de aquella edición, claro. Y además en la categoría de fútbol, más precisamente el torneo de selecciones amateur, claro, ya que el torneo de fútbol masculino desde 1930 hasta 1946 ya había concluido. Desde 1950 hasta ahorita estamos comenzando con la categoría amateur, pero siguiendo Venezuela en aquella edición organizada en las tierras del Caribe, más específicamente en la tierra del reggae. Venezuela jugó la típica liguilla, claro, compartiéndola con la local Jamaica y las selecciones Cuba, Puerto Rico, México y las Antillas Neerlandesas, claro. Venezuela empezó mal tras caer 2-1 ante México, pero después venciendo 2-0 a Cuba y ampliando la ventaja, también venciendo 2-0 a Jamaica, pero su buena racha acabó tras perder 4-3 ante las Antillas Neerlandesas, pero después al menos goleó 4-0 a Puerto Rico, finalizando tercero con la medalla de bronce con 6 puntos por 3 empates, con 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas, con 12 goles a favor y 6 en contra, para así un +6 de diferencia. Y esta es la segunda vez que Venezuela en estos juegos con su selección de fútbol obtiene la medalla de bronce. Ahora pasamos a la edición número 9, organizada en la ciudad de Panamá en el año de 1970, claro, que ahora ya se transformó en rondas eliminatorias del torneo. Y además la selección de Venezuela fue ubicada en el grupo E con las 4 escuadras de Antillas Neerlandesas, Puerto Rico, República Dominicana y Bahamas, y claro, con la misma categoría amateur. Venezuela empezó en la segunda fecha venciendo por la mínima a Puerto Rico, luego goleando 5-1 a la República Dominicana. Ay, claro, se me olvidó que después del duelo ante la República Dominicana, Venezuela goleó 5-0 a la selección de Bahamas, pero perdiendo goleada por 5-1 ante la selección de Antillas Neerlandesas, pero que Venezuela acaba de pasar a la última ronda con 6 puntos, con 3 victorias, 0 empates y una derrota, con 12 goles a favor y
6 en contra para una diferencia de gol de más 6. En la ronda final, Venezuela se enfrentaría a las selecciones de Colombia, Cuba y las Antillas Neerlandesas, donde Venezuela perdió goleada por 3-0 ante Colombia, perdió 3-0 de igual manera ante las Antillas Neerlandesas y perdió goleado 5-0 ante Cuba. Y Venezuela en aquella ronda quedó como la peor, producto de 2 victorias, 2 puntos, producto de una victoria, 0 empate y 2 derrotas, con 2 goles a favor y 8 en contra para menos 6. Pero ¿por qué Venezuela tiene una victoria si no ha ganado ningún partido? Pues se preguntarán. Bueno, es que además te dice que la selección de Cuba acaba de protestar ante la selección de Colombia porque los colombianos tenían jugadores profesionales, por lo tanto se le descalificó a la selección de Colombia y además Venezuela ganó los puntos, claro. Pero eso no quitó que Venezuela sea la peor de ese certamen. Ahora nos trasladamos a la edición de Barranquilla 1978, donde la selección de Venezuela todavía seguía en el torneo de categoría amateur y claro, la selección masculina que traía Venezuela, claro. Y Venezuela fue emparejada en el grupo B con Puerto Rico, República Dominicana, México y la local Colombia. Empezó mal tras caer goleada 4-0 ante Colombia. Después, en la tercera fecha, se levantó goleando 5-1 a la República Dominicana, después empatando sin goles ante México y venciendo 2-0 a Puerto Rico, en donde la Vinotinto pasó primera con 7 puntos, con 3 victorias, un empate y 0 derrotas, con 7 goles a favor y 1 recibido, con una diferencia de gol de más 6. Pero lo más curioso de todo esto es que la selección de Colombia quedó descalificada del torneo de fútbol masculino de la edición organizada en Barranquilla, claro, debido a que Colombia estaba jugando con futbolistas profesionales, por lo tanto se le doblegó su participación ahí. Después Venezuela se enfrentó en las semifinales ante una de las sorpresas, Bermuda, en donde Venezuela sufrió demasiado y en la tanda de penales Venezuela terminaría ganando por 5-4 y llegaría a la gran final contra la selección de Cuba, en donde lamentablemente Venezuela caería por 2-0 y sería el primer torneo de fútbol en el que Venezuela se llevaría la medalla de bronce en estos torneos. Y además Venezuela acaba de ubicarse en el segundo lugar de la tabla en general con 8 puntos, 6 partidos jugados, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, 7 goles a favor, 3 en contra, una diferencia de gol de más 4 y 66.7% de rendimiento. Ahora pasamos a la edición de La Habana 1982 que se organizó en Cuba, claro. La Habana es la capital de Cuba y claro, Venezuela todavía seguía en la categoría amateur y este sería el último torneo en el que la selección de Venezuela en la categoría amateur jugaría en este torneo, pero que además significó como un logro histórico de la Vinotinto en ese torneo de fútbol. Bueno, la selección de Venezuela en el torneo de fútbol masculino en ese entonces fue emparejado en el grupo B con las selecciones de Nicaragua, México y las Antillas Neerlandesas. Empezó ante Nicaragua empatando 1-1, pero después goleó 6-1 a las Antillas Neerlandesas, pero después cayó derrotado 2-0 ante México. Pero eso no impidió que Venezuela pasara segunda al grupo con 3 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, con 7 goles a favor y 4 en contra y una diferencia de gol de más 3. En las últimas rondas, claro, en la semifinal Venezuela se enfrentó a la selección de Cuba, claro, selección que la venció a la Vinotinto en la final en la edición pasada que se organizó en Barranquilla en el 78. Y además Venezuela tuvo su revancha ganando por la mínima, avanzando a la final. Y en la gran final se enfrentó ante la selección de México y Venezuela, claro, tuvo su otra revancha ante la selección de México, dando el batacazo, venciéndola por la mínima 1-0, que además esto significó que nada más y nada menos Venezuela, con la selección mayor que en ese tiempo era amateur, ha sido campeón de un torneo de fútbol en toda su historia, claro. Y además hubieron grandes jugadores que han conformado esa generación de fútbol y que también jugarían la Copa América del año de 1983, claro. Entre ellos estaba Iker Zubizarreta, Douglas Cedeño, Daniel Nicolás, Bernardo Añor, Juan José Cheche Vidal, Robert Bobby Eli, Jerry Gamboa, entre otros, que fue una camada de grandes jugadores que han marcado el fútbol venezolano. Sin duda,
una muy buena consagración de la Vinotinto, uno de los mejores momentos en nuestra historia en el fútbol. Tras no participar en la edición de Santiago de los Caballeros del 86 que se organizó en República Dominicana, que además ese fue el último torneo de categoría amateur en ese tiempo, Venezuela jugaría el torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990 organizados en la Ciudad de México. Claro, además México no fue al Mundial de Italia en 1990 por el caso de los cachirules, pero claro, eso no tiene nada que ver. Bueno, Venezuela ya jugaría con la categoría sub-23, ahora ya no es una categoría amateur. Bueno, siguiendo, la selección de Venezuela se enfrentó en el grupo C a las selecciones de Cuba y Surinam, donde empezó bien, venciendo 2-0 a Surinam y por la mínima a Cuba por 1-0, pasando líder con 4 puntos invicta. En la segunda ronda se enfrentó en el grupo E a las selecciones de República Dominicana y Costa Rica, en donde goleó 5-1 a la República Dominicana y empató sin goles ante la selección de Costa Rica, pasando líder del grupo con 3 puntos y por diferencia de goles. Sí, pero lamentablemente en la gran final la selección de Venezuela caería goleada 3-0 ante la selección de México, sumando otro subcampeonato. Además, este sería el único torneo sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el deporte de fútbol. Después de no haber participado en la edición de Ponce en 1993 que se organizó en Puerto Rico, pues Venezuela jugaría el torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos del Caribe de categoría sub-20 o sub-21, donde además fue en la edición de Maracaibo 1998, pero que esa edición significó algo histórico para la Vinotinto. Sí. La selección de Venezuela estaba en el grupo A con las selecciones de Nicaragua, Trinidad y Tobago y Barbados, y empezó bien, aplastando 7-0 a Barbados, después goleando 3-0 a Nicaragua y venciendo 3-1 a Trinidad y Tobago, pasando líder del grupo con 9 puntos y puntaje perfecto. En cuartos de final, la selección de Venezuela se reencontró con un amigo de la fase de grupo, Nicaragua, donde Venezuela de una manera demasiado sádica destrozó a los nicaragüenses por 8-1, anotándole 11 goles en 2 partidos. En semifinales se reencontró también con otro amigo, Trinidad y Tobago, donde la selección de Venezuela le ganó por goleada de 5-2, y en la gran final la selección de Venezuela se enfrentaría ante la selección de México en el estadio Pachencho Romero, un estadio histórico del fútbol venezolano, y que a la postre Venezuela terminaría siendo la vencedora, dándole a Venezuela el título por segunda vez en su historia en estos torneos de fútbol, y que además este ha sido el único torneo hasta la fecha en el que Venezuela ha sido campeón invicto. Ahí tiene, claro, tenemos a la mejor selección del planeta, claro, como si de presumir eso se tratara, pero bueno, títulos son títulos, así que algo es algo. Y además que esto no significó el final de este título, sino que fue el comienzo de algo más grande, claro, en donde Venezuela con esa camada ya las traería a la selección absoluta, donde ahora Venezuela ya es actualmente una de las selecciones que les da pelea a toda Sudamérica. Y claro, los jugadores que han conformado aquella camada fueron Daniel Noriega, Reni Vega, también Jorge Rojas, Leonel Bielma, Alexander Becerra, entre otros más que han conformado esta gran generación de grandes muchachos que han llevado a Venezuela a la cima. Después de aquel título histórico del 98, Venezuela jugaría la edición de la que se realizaría en San Salvador en el año 2002, organizada en el país Cuscatleco, o sea, en El Salvador. Y además no hubo segundo título consecutivo ni tercer título, porque además Venezuela ni le fue tan bien que digamos, diría yo. Venezuela se ubicó en el grupo E con las selecciones de Barbados y Costa Rica. Empezó empatando a un gol con la selección tica y después terminó goleando 3-0 a Barbados, aquella selección que se comió 7 ante Venezuela, y la Vinotinto pasaría segunda con 4 puntos. Y lamentablemente la espera de un tercer título se quedaría regado ante la selección de El Salvador, que le ganaría por la mínima a Venezuela por 1-0, y que además El Salvador terminaría siendo campeón en su propio país, claro, ante México. Sí. Y además lamentablemente Venezuela se quedaría eliminado en cuartos de final. Ahora Venezuela después disputaría la edición de Cartagena
de 2006 organizado en Colombia, y el torneo todavía seguía siendo sub-20 hasta 2018. Bueno, la selección de Venezuela se emparejó en el grupo B con las selecciones de Cuba y México. Empezó bien venciendo 2-1 a Cuba y derrotando 1-0 a México por la mínima, donde Venezuela pasaría líder con 6 puntos a cuartos de final. La selección de Venezuela en las rondas finales se enfrentó a la selección de El Salvador, vigente campeona, y Venezuela tuvo su revancha y la dejó eliminada en la misma fase. Después Venezuela se enfrentó a Costa Rica en la fase de los cuartos de las semifinales, en donde empataron sin goles y la Vinotinto terminó ganando en la tanda de penales por 3-0. Y en la gran final, lamentablemente, Venezuela perdió 2-1 ante Colombia, sumando otro subcampeonato. Sí. Antes de finalizar, ahora vayamos a la edición de Veracruz del 2014, claro, en donde la selección sub-20 de Venezuela se ubicó en el grupo B con las selecciones de Haití, Cuba y Costa Rica. Venezuela empezó bien tras golear 4-0 a Haití, vencer por la mínima a Costa Rica y empatar sin goles ante Cuba, pasando líder del grupo con 7 puntos. Luego, en las semifinales se enfrentó ante Honduras, ganando por la mínima, y en la gran final lamentablemente caería aplastado por 4-1 ante México, sumando otro subcampeonato. Antes de finalizar, Venezuela en la última edición jugaría en la edición de Barranquilla 2018. Claro, la selección de Venezuela compartía el grupo B con las selecciones de El Salvador, Haití y México. Venezuela empezó bien tras derrotar 2-1 a la selección de México, y esta fue la revancha de la edición pasada. Luego venció 2-0 a Haití y terminó goleando 3-0 El Salvador, pasando líder del grupo con 9 puntos y puntaje perfecto. Después Venezuela en la siguiente ronda se enfrentaría ante Honduras, no en semifinal como en la edición pasada, donde Venezuela ganaría por la mínima 1-0, y lamentablemente Venezuela en la gran final perdería 2-1 ante Colombia, y estos ya son 3 subcampeonatos seguidos. Y para finalizar, ahora vayamos a los datos, claro. La selección de Venezuela se ubica en el cuarto lugar del medallero histórico en el fútbol masculino, con 2 medallas de oro, 5 medallas de plata y 2 medallas de bronce. Además, Venezuela ha ganado 2 títulos. Y en la tabla estadística histórica, pues Venezuela ha tenido 13 participaciones, claro. Y además tiene recolectado 102 puntos, ha jugado 67 partidos, en donde ellos ha ganado 39, empató 9 y perdió 20, anotando 147 goles y recibiendo 79. Y el rendimiento y la diferencia de gol es del 68, del más 68, y el rendimiento es del 64.6%. A pesar de no haber ido nunca a un mundial y nunca haber ganado una Copa América, estos juegos son los que representan en sí a la verdadera selección de fútbol de Venezuela. Claro que ha ganado 2 títulos, una con la selección mayor y la otra con la selección sub-20. Además, espero que para la edición que se va a realizar en San Salvador el año 2023, Venezuela pueda llevarse la tercera medalla de oro. Y que además, con la gran generación que tenemos, claro, con las jóvenes promesas que tiene Venezuela, puede que se logre este título, sí, y así estar en la cima otra vez como lo fue en aquellos tiempos. Y bueno, muchachos, muchas gracias por ver este video. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, comenten algo acerca del video y suscribirse. Muchas gracias por ver el video, muchachos. Nos vemos y que Dios los bendiga. Chao.